¿Cómo le va? Es raro hacer esto y es raro estar haciendo un vivo a mis... ¿Qué hora? 11:20 de la noche. En Londres, en la oficina, no queda un alma. Y acá estoy después de haber trabajado una cantidad grande de horas. Pero siento que quiero compartir con alguien o con algunos esto que voy a compartir, que doy en llamar la dolorización de la Argentina. Usted sabe muy bien en este juego de palabras que parece infantil, pero que tiene una intención al menos de reflexión, que se ha hablado en campañas electorales y se ha hablado en la política, y voy a hablar de aspectos comunicacionales, profundamente comunicacionales en este caso, de que el actual presidente había prometido, como una medida muy drástica de alcances tremendamente profundos para con la economía, como una especie de terapia de shock para con la inflación y para el control de la inflación, una dolarización. Dolarización que no ha ocurrido hasta ahora, porque de alguna manera, ya sea el presidente que se dio cuenta antes de tomar el poder o inmediatamente después, no lo sé, se dio cuenta y se dieron cuenta que era imposible hacerlo, al menos ahora. Y lo mismo ocurrió con esta idea que se había propuesto y promovido en campaña electoral, y con esto no pretendo generar polémica, solo pretendo compartirlo con ustedes desde un punto de vista también comunicacional, que el ajuste brutal que la Argentina necesitaba para llegar a un equilibrio fiscal, menos desde el punto de vista financiero, con las implicancias que tuviera desde el punto de vista económico, de desarrollo y productivo, eso lo hablaremos en algún otro momento, pero es fundamentalmente asimétrico, la casta iba a pagar por ese precio político. Usted sabe perfectamente lo que quería decir la casta, o sea, la política corrupta o el sistema político ineficiente, los ñoquis, etcétera, etcétera. Todo eso existe en el gobierno, ha existido en gobiernos anteriores y ha existido durante toda la democracia. Ha existido antes de la democracia también, pero ha habido exageraciones y desmanejos tan grandes que la población sintió que había allí un mensaje atendible. Y eso yo lo puedo comprender desde un punto de vista comunicacional, pero también desde un punto de vista de sentido común, de que ha habido muchísima parte de la ciudadanía que dijo: todo es un desastre, prefiero un loco que viene con una idea al menos nueva, fresca, disruptiva, que toda la porquería que había. Luego, por supuesto, empezaron a ocurrir algunas situaciones paradójicas en donde todo aquello que se había comunicado de alguna manera hubo que llevarlo en cierto modo o insinuarlo en la práctica. Y cuando se insinúa en la práctica o se comienza en la práctica a hacer un ajuste fiscal tremendo, lo que ocurre, y esto lo hago con el mayor amor y sin ninguna intención de generar más grieta, la grieta ya estoy hablando con gente en un foro en el que tengo la suerte, y agradezco muchísimo a la gente que se suma así de la nada, de sopetón, de sorpresa. Hay gente que ha votado a Milei, hay gente que no ha votado a Milei, mucha gente que me sigue aquí y que de alguna manera con la que he tenido diálogo, y un diálogo muy respetuoso. Y espero que esto siga de esa manera porque es la única manera posible. Obviamente que la casta no paga por eso, al menos claramente por ahora los que están pagando por eso son el 50% de la Argentina más pobre, y el resto de la Argentina también está pagando por eso. Solo que el resto de la Argentina que está pagando por eso está en situación de tolerancia frente a eso porque lo consideran un tratamiento drástico para terminar con una cosa que es un mal terrible, que es la inflación. Bueno, luego nos damos cuenta que el mal terrible de la inflación no es el único mal. Pero aquí lo que yo quisiera hablar es del diálogo que tienen los gobiernos con la sociedad, los lemas, los claims, los eslogans, el marketing político, entre otros males, y la idea de la dolarización de Argentina, que se convierte en lo que yo llamo la dolorización de la Argentina. O sea, poner a la Argentina en situación de dolor.
Por supuesto que ese dolor venía de antes. No estamos diciendo que Milei inventa el dolor de Argentina, ni muchísimo menos. Un pésimo gobierno anterior, con datos clarísimos de corrupción en muchas facetas, un pésimo gobierno de Macri anterior, con datos de otra forma de corrupción, con quizás mejores modales, pero que también ha tenido esas circunstancias, y pésimas gestiones anteriores también, en donde agendas muy nobles, como la agenda, considero yo, progresista, que me parece fundamentalmente importante considerar, en donde los derechos humanos son un elemento muy interesante que no debe ser cooptado, sino que debe ser parte de una gestión de gobierno y de una conciencia de toda una sociedad, fueron de alguna manera empañados, arruinados por gestiones que han tenido clarísimas improntas de corrupción, que las hemos visto. Entonces decís, ¿qué hacemos con todo eso? Y eso lo ha dicho una parte de la sociedad, dijo, ¿pero qué hacemos con todo eso? Y la respuesta de qué hacemos con todo eso es un señor que está en este momento gobernando la Argentina, en una situación de constante rebeldía y constante crispación, a la que se le adjudican determinadas terminologías, energúmeno, esto, aquello y lo otro. Prefiero no descalificar a Milei, prefiero realmente no descalificar a Milei. Milei me asusta tanto como figura representativa de la crispación argentina que prefiero no agregarle adjetivos calificativos a eso. Lo que sí prefiero decir y prefiero confesarles a ustedes es que lo que estoy viendo desde afuera de la Argentina, siendo muy argentino y sintiéndome muy argentino y teniendo una familia argentina acá en Londres, es que lo que veo es una dolorización de la Argentina en 3 aspectos. A saber, hay una idea de que la sociedad va a tolerar un proceso de shock que va de alguna manera a colaborar a que se baje la inflación y que exista un equilibrio fiscal, lo cual va a generar una serie de pautas financieras cuyos éxitos, entre comillas, están siendo muy celebrados, mientras que la pobreza ha subido nuevamente unos cuantos puntos en datos de la UCA, pero uno lo puede ver a partir de todos los mensajes que yo recibo de toda la gente que está viendo más y más gente pobre pidiendo en la calle, y por supuesto las ausencias de ayuda a los comedores y las ausencias de ayuda a los comedores también de los colegios, o sea, ayudas que deberían ocurrir. Hay una muy buena parte de la sociedad que está dispuesta a tolerar eso. ¿Son solamente aquellos que tienen unos mangos más que ahorraron y que de alguna manera les van a permitir sostener? No. Son incluso heroicas familias que están pasándola horriblemente mal, pero dicen, la política como era no funcionó, algo nuevo tiene que aparecer. El tolerar está siendo de alguna manera aliado de este gobierno que tiene 2 meses, a pesar de absolutamente todas las indicaciones que estamos teniendo de que algo raro está pasando. Y por esta razón es que me acerco y que quiero hablar con ustedes. No quiero hablar con ustedes en términos de compensar, y quiero que entendamos esto, sino en términos de pensar. ¿Qué quiero decir con esto? Existe un fenómeno que se está dando en la Argentina, y creo que en la política en general, de que cuando uno piensa, la tarea esta de pensar que está teniendo, por ejemplo, en este gobierno, es en realidad una tarea que implica el compensar. ¿Qué quiere decir? Que nosotros estamos de alguna manera compensando más que pensando cuando estamos diciendo, ¿y qué querés? Milei en realidad es la consecuencia de toda esta barbaridad que se hizo antes y demás. Y yo puedo entender la narrativa de eso hasta acá como explicación de algo, pero lo que no puedo es entender o justificar un accionar a partir de compensar en lugar de pensar. ¿Y qué quiero decir con compensar en lugar de pensar, y qué sería pensar en todo caso? Pensar que hay hambre y realmente reflexionar y darnos cuenta de que algo tenemos que hacer para ayudar fuertemente y para levantar la mano por las familias que están teniendo hambre en este momento. Y, sin duda, estaría buenísimo que todos nosotros pudiéramos hacer en nuestras manos lo que sea posible. Pero también creo,
y esto sobre todo para con los que conforman la base de quienes votaron a Milei, que son muchas personas incluso que están en este Instagram y que me han escrito muchas veces con mucho respeto, o de alguna manera frenando un poquito el caballo antes de putearme. Creo yo que es esa misma gente, la gente que votó a Milei, a quienes es probable que les salga mejor poder hablar desde la base con sus representantes y levantar las banderas de que el hambre es una prioridad que hay que resolver, y eso es algo que tiene que resolver hoy, en esta instancia, sin duda, de transición en una terapia de shock tremenda, el Estado. Un Estado mínimamente presente. Dije hambre y ahora voy a pasar a otra palabra que tengo acá que me parece muy importante. La tolerancia al hambre claramente es imposible por parte de quienes sufren el hambre. Evidentemente hay una parte de la sociedad que puede tolerar que otros tengan hambre, pero ciertamente quien ha tenido hambre sabe que el hambre es algo que no se puede tolerar, que es una cuestión de horas. La tolerancia 2 que estoy viendo acá es la tolerancia a la burla. Está habiendo una tolerancia creciente en la comunicación entre ciudadanos, pero sobre todo en la comunicación hacia ciudadanos por parte del mismo gobierno y por parte del poder político en este momento, en donde la burla baja, la burla rastrera, cobarde, el burlarse de alguien con síndrome de Down, como ha pasado ayer, en donde alguien irresponsablemente puso un tuit en donde era representado el gobernador de Chubut, Torres, como una persona con síndrome de Down, o cuando se hablaba de que unos periodistas habían violado porque le habían hecho preguntas difíciles al mismo gobernador, y lo habían violado, y aparecía la imagen del gobernador como una especie de niño que estaba siendo sexualmente atacado por 3 periodistas de La Nación. Eso no puede, no debe ser tolerado. Y me resulta bastante llamativo que un organismo del Estado como fue el INADI, que yo personalmente nunca supe exactamente qué había logrado, qué no había logrado, pero sí siempre supe que existía, y siempre supe que existía como un indicador de que hay determinadas cosas que tienen que llegar hasta acá y no tienen que pasar de acá. Como una sensación o como una noción de que el Estado es consciente de que tiene que haber un límite a la falta de respeto, un límite a la segregación, un límite al racismo, un límite a la xenofobia, a toda forma de discriminación a partir de ideologías, de razas, de credos. Y esto a mí me pareció algo esencial. Ahora, ¿el funcionamiento del INADI era un funcionamiento ejemplar? No lo sé. ¿La existencia del INADI me pareció una buena iniciativa? ¡Claro que sí! ¿Cómo no va a ser una buena iniciativa que un gobierno, que un Estado de alguna manera contemple que una sociedad está compuesta por minorías y por situaciones de una extraordinaria diversidad y complejidad, y que eso hay que, de algún modo, fundamentalmente entenderlo, razonarlo juntos y meditar las reglas de ese juego? Bueno, hay un tuit en donde hay una persona con síndrome de Down como burla de alguien que es inepto, tonto, quién sabe qué, que fue likeado por nuestro presidente. Y yo no quiero con esto agarrar al presidente de la Argentina, a nuestro presidente, elegido legítimamente en una elección, como la presa de este mensaje. No, es el responsable de este problema. Es el responsable de un mensaje. Es el responsable del destino de la Argentina. Y no es casual. Yo soy hincha muy, muy fanático de River. Que en el partido de River y Boca que yo estaba viendo por televisión con mi hijo en directo cuando se estaba jugando, se escucharan cantos xenófobos y racistas de nuevo en la cancha de River. De nuevo. ¿Y por qué digo de nuevo? Porque había habido una iniciativa
con idas y vueltas y con determinado éxito en algún momento, que si se escuchaban cantos racistas, xenófobos, discriminatorios, insultantes, agraviantes, se paraba el partido. Si se hacían cantos, si se escuchaban cantos homofóbicos o lo que sea, se paraba el partido. Y yo he visto partidos que se pararon. Y de golpe vi una cosa que yo no había visto nunca, y yendo en vivo a la cancha, que cuando alguien empezaba a cantar una cosa así, el resto de la cancha los hacía callar. ¿Por qué? Porque si no se iba a parar el partido, se iba a multar al equipo. Pero esto tiene que ver con una cosa más. Tiene que ver con que lo llamado hasta aquí políticamente correcto es un mensaje. ¿Y cuál es el mensaje? El mensaje es trazar una línea de hasta acá se llega con determinados contramensajes. Hasta acá se llega. Porque desde acá para allá estás pisando, usurpando, ofendiendo a otros. Cuando se habló del lenguaje inclusivo, yo tengo que reconocer que durante años sufrí muchísimo el dilema del lenguaje inclusivo. ¿Por qué? Porque yo no creo que la solución o la respuesta a hablar neutralmente de hombres y mujeres sea terminar con una E, una palabra. Me parece que fonéticamente no funcionaba, me parecía incompleto, me parecía artificial, me parecía aparatoso. Prefería en todo caso decir mujeres y hombres, ellas y ellos. Suponía que había una posibilidad que era más feliz, pero esa era mi suposición, que involucraba un elemento estético de la comunicación. Por eso ustedes habrán visto que muchas veces en posteos que yo he hecho pongo la barra de as, os. He llegado incluso a usar el arroba como una manera de poner o y a para decir, bueno, esto contempla. Pero ha habido una discusión a partir del desarrollo de cambios en el lenguaje, que dio en llamarse el lenguaje inclusivo y luego ponerle o lo que sea a las palabras, que me parecía sumamente valiosa dentro de un montón de cosas que me parecían un poco aparatosas y hasta a mí personalmente un poquito exageradas. ¿Qué es? Estamos discutiendo el lenguaje porque estamos discutiendo la sociedad, porque antes el lenguaje tenía otros problemas. Yo cuando era chico veía una serie que se llamaba La Aventura, de documentales que se llamaba La Aventura del Hombre. ¿Y en qué consistía La Aventura del Hombre? No era la aventura, no era un documentales acerca del sexo masculino, era sobre la humanidad y se llamaba La Aventura del Hombre. En ese momento eso era contemplado como que estábamos diciendo hombre y estábamos hablando de la humanidad. Visto 20 años después, es una absoluta barbaridad, una cosa completamente ridícula. ¿Cómo puede ser que llamáramos la aventura de la humanidad la aventura del hombre? Cuando se dio una serie de dibujos animados que también eran educativos, cuando yo era chico, que se llamaban Érase una vez el hombre, ocurría exactamente lo mismo. Se trataba de la historia de la humanidad y se explicaba a partir del hombre. ¿Esto había sido hecho cínicamente en el pasado? No, era producto de una tradición de llamar a la humanidad y a la civilización y a la raza humana hombre. Entonces hay que llamarlo ahora mujer. No, claro que no. No era llamarlo hombre con esa arbitrariedad o mujer con otra arbitrariedad. Era tratar de encontrar una respuesta mejor, una respuesta justa a determinadas pautas que evidentemente eran erradas. Cuando se habla de lo que políticamente correcto es forzado, a veces nosotros tenemos que entender que sí funciona un esquema de compensación contra determinadas injusticias. Si nosotros no supiéramos que evidentemente tenemos que indagar más en la historia de la cultura para darnos cuenta que había en el Renacimiento pintoras mujeres extraordinarias, que dadas las situaciones sociales de ese momento se encontraban en condiciones de poder trabajar, exponer, contar con los recursos, el tiempo y el mecenazgo que definitivamente contaban los hombres, vamos a encontrar mujeres artistas que eran excepcionales. Y vamos a tener que indagar y vamos a tener que ir más allá y vamos a tener que forzar la máquina de una historia que parece sesgada para llegar a eso. Pero esos son logros que se obtienen únicamente cuando uno hace un esfuerzo, cuando uno de alguna manera marca una tendencia hacia un lugar que lamento ver que ahora está siendo inhibida. ¿Inhibida por qué? Porque de alguna manera lo que se está diciendo es no boludeemos más, no pensemos más,
Lo que estaba dado por algo, volvamos a la tradición. Y vuelvo a palabras de Chesterton, que amaba la tradición. Si hay algo que cambia y que nos hace cambiar, es la tradición, porque la tradición de alguna manera nos da puntos de referencia, para bien y para mal. Y los puntos de referencia para mal son una gran invitación al cambio. Son evocar, observar, entender vidas muertas, generaciones anteriores y recomprender. Cuando se habla del lenguaje inclusivo, y ahora sí voy a ir hacia Beatriz Sarlo, que la vi el otro día hablando y me pareció extraordinaria, dijo, yo la verdad que me estoy dando cuenta que si este gobierno está atacando el lenguaje inclusivo, entonces algo había en el lenguaje inclusivo que estaba bueno. Yo, si este gobierno ataca el lenguaje inclusivo, voy con todo por el lenguaje inclusivo. Y me sentí un poco identificado con esa humorada, que de alguna manera era una reflexión de ella, porque me pasa algo similar. Si este gobierno arbitrariamente impone que el lenguaje inclusivo no sirve para nada y hay que prohibirlo, ahí me estoy dando cuenta que hay una cosa tan forzada para el otro lado como aquella que se suponía que había antes. Ni reglamentarlo y obligar a alguien a hablar de determinada manera, ni obligar a alguien a que no tiene que de ninguna manera seguir esa pauta. Perdón, ¿estábamos hablando de liberalismo? Pues si estábamos hablando de liberalismo, estamos hablando evidentemente de otra cosa. No, estamos hablando de conservadurismo cultural y liberalismo económico, que es una cosa completamente diferente. Cuando hablamos de burlarnos de una persona con síndrome de Down y decimos que en las canchas se toleró el domingo pasado que se hablara de los bosteros como hijos de prostitutas, homosexuales, extranjeros, paraguayos, bolivianos, ecuatorianos, pero lo que fuera que se dijo, la estupidez en donde se empezó a expresar desprecio por alguien a partir de una aberración, como suponer que una persona de otra nacionalidad o de determinada nacionalidad está menos calificada que uno. Esa barbaridad se habilita porque está habiendo por parte de un Estado, que ahí sí es existente, un mensaje. La reducción del Estado no la creo en absoluto. Yo sí creo que el Estado en este tiempo creció muchísimo a partir de gestos, y a partir de lenguaje y a partir de comunicación. Y en ese lenguaje, en esa comunicación, reaparece fuertemente un dato de violencia. ¿No había violencia antes durante el kirchnerismo? Claro que sí. ¿Hubo violencia incluso durante el macrismo? Con buenos modales hubo algunas insinuaciones de violencia de otro tipo, en determinados gestos, en determinadas ignorancias, pero no hubo una violencia evidente desde el mensaje. No hubo grosería, no hubo un atropello. Y tenemos que decir que en los últimos 20 y pico de años, 30 años de democracia, se ha tratado de cuidar en cierto modo ciertas formas. Ahora, ¿estamos acá para defender las formas? No, estamos acá para explicar que algunas formas son representativas de fondos éticos, de qué se siente. ¿Estamos acá para respetarnos a todos, unos a otros, de acuerdo a las elecciones de vida que cada uno de nosotros tenga o no tenga? ¿Estamos juntos en esta para entender que hay algunas personas que la están pasando muy mal y que probablemente nosotros tenemos que tolerar que haya una cosa llamada Estado que tenga que soportar determinada carga de gente que no puede de ninguna otra manera sobrevivir porque el mundo ha sido así, porque el mundo es complicado y porque el sistema capitalista no es de ninguna manera lo que se suponía que nos iba a salvar? Y que el sistema socialista, por otro lado, tiene problemas inmensos de excesos, de burocracias, de malos manejos y por supuesto de tolerancias, como el sistema capitalista, a enormes cantidades de corrupción. ¿Y qué hacemos entonces? Bueno, una de las cosas que a mí me parece sano considerar es el dolor. Es el dolor. Por eso insisto en la dolorización de la Argentina. Hay gente que está sufriendo dolor. Y una de las cosas que a mí más me gustaría es compartir esto porque estoy lleno de dolor. Dolor por las personas que están con hambre, dolor por las personas que están siendo víctimas de
abusos de todo tipo, dolor porque veo un lenguaje que me parece vulgar, horrible, dolor porque me parece que nos estamos pegando unos con otros, y dolor porque me parece que a partir de un gobierno que habilita esa forma de conversación, la contraforma de conversación se va a exacerbar más. Lo que ya se está hablando es de violencia que se va a tener que expresar en las calles, porque hay una violencia que se está expresando en las redes sociales, que está expresando el propio presidente, que está expresando el gobierno, que están expresando otros políticos que reaccionan a eso. Y lo que está perdiendo es lo que yo creo que hace mágica a una sociedad, que es el equilibrio. Es el tratar de aspirar, aunque sea al equilibrio, de poder entender que tenemos que comprender uno y otro lado de la conversación, poder comprender quién votó a Milei, poder darnos cuenta que no es una persona irresponsable, incoherente, horrible, sino que es una persona que sintió que quizás había una posibilidad por ahí. Es una forma de respeto. Respetar a aquellas personas que votaron a otra cosa que no es Milei porque dijeron sí, probablemente es la vieja política, es la forma anterior que está corrompida, pero le tengo mucho miedo a una persona así porque me parece profundamente egoísta. Hay tanto que deberíamos considerar hacia adentro, pero lo que yo considero más importante de decir acá es que yo no puedo callarme viendo lo que está pasando y el mensaje que está de alguna manera distribuyéndose frívolamente hoy por parte de un poder político que se considera que por de alguna manera rebeldía a lo que era el sistema anterior político puede decir o puede hacer absolutamente cualquier cosa. Porque la vi esta película. Tengo 54 años, mal que me pese. Y era chiquito cuando en el 76 hubo militares que vinieron porque había habido un gobierno horrible anterior, que era el de, lo sabemos, Isabel Perón, López Rega y demás. Y nosotros durante un año, entre el 76 y 77, en mi familia veíamos que había una cosa en donde, bueno, a lo mejor se va a corregir un poco la cosa, lamentablemente es con los militares, pero ¿qué le vas a hacer? Nosotros no estamos en condiciones de tener una democracia. Ya sabemos cuál fue el resultado de ese experimento. Ya sabemos que el alejarnos de un sistema democrático con todas las frustraciones que puede llegar a generar, es un ejercicio de un nivel de flagelo, de autocastigo, al que no deberíamos ingresar nuevamente. Y me da un miedo, gente, me da un miedo que nosotros entremos por vías de la democracia, porque actualmente cambió el sistema, ya no es más la carta de los militares que van a venir y que van a ocupar. El caso de Venezuela, que es una dictadura sin ninguna duda, es un caso en donde el poder militar está detrás de un gobierno que ingresó a través del chavismo por la puerta democrática y se convirtió en otra cosa. Pero acá hay otro animal distinto, que es el animal trampeano, bolsonarista, al que Milei se está sumando y que por supuesto está Bukele también, y lo pudimos ver en el Tupac, en el CPAC del otro día en los Estados Unidos, que es la Convención de los Conservadores. Y lo que nos damos cuenta, y cuando vemos eso, observamos, es que hay un nuevo modelo, que es el modelo de, no, los políticos sin duda no son, no, los militares tampoco son porque no están preparados, es otra forma. Son estos personajes que ingresan desde la democracia, que aspiran de alguna manera a eternizarse en el poder, que integran una red en sí misma en donde hay muchísimo poder económico también, y donde también hay poder religioso, y donde hay intereses muy, muy fuertes. Y con esos intereses muy, muy fuertes consolidan una agenda distinta. Es una agenda conservadora, es una agenda mucho más rígida desde el punto de vista del individualismo, y es una agenda que tiene por momentos algunos sesgos que a mí me resultan poco bellos, poco humanos, poco amorosos. Pero esa es mi consideración. Y no quiero descalificar a los que tienen otra consideración. Solo quiero decir que estoy observando un tono, una manera, una forma que revela un fondo. Y eso me produce un gran dolor. Y quisiera que no haya dolorización en Argentina. Quisiera que nos vaya un poco mejor
a partir de poder entendernos un poquito mejor y de poder hablarnos de una manera que pueda resultarnos a todos un cacho más constructiva. Si usted, y este es mi último mensaje, si usted votó a Milei o de alguna manera lo está apoyando, no votó a Milei y siente que es un mal necesario o lo que fuera que siente que tiene que ver con que la Argentina puede estar mejor y tiene todo el derecho del mundo en hacerlo. Lo único que le pido desde el punto de vista de comunicación es esto. Si usted considera que las cosas que estuvimos hablando recién son más graves que solamente un pequeño tweet likeado y todo eso, que dicen más cosas y que revelan un fondo, dígalo. Diga, hasta acá llegamos. Proponga el propio INADI personal, que ya no existe más la institución burocrática, perfecto. Ponga usted su propia raya para decir, no, hasta acá llegó. Con los chicos con síndrome de Down, no. Con el abuso infantil, no se bromea, no se hace chicanas. Un presidente no hace eso. Eso es una canallada. Ojalá que lo pueda entender de la manera más constructiva posible y ojalá que se pueda dar cuenta por qué estoy muy dolorido por lo que está viviendo Argentina. Y no lo digo de una manera negativa, lo digo de la única manera posible en este momento, con fucking dolor. Le mando un abrazo.